Gran revuelo por un supuesto globo espía chino que sobrevuela territorio estadounidense. Estados Unidos cree que se trata de un artefacto chino con fines de observación, pero Pekín lamentó lo que llamó sobrevuelo accidental de un globo meteorológico que se salió de su curso. Vamos en breve a profundizar estas versiones. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, suspendió su viaje a Pekín por el sobrevuelo de un supuesto globo china sobre el territorio de los Estados Unidos. Dijo que es una clara violación de la soberanía del país. Los líderes ucranianos piden acelerar la adhesión del país a la Unión Europea en la primera cumbre conjunta en Kiev. Pero las autoridades europeas evitan cerrar un calendario. La cumbre ocurre en plena escalada de la ofensiva rusa en el este ucraniano. Y en Perú, el Congreso rechazó este jueves por tercera vez adelantar las elecciones a 2023 para atajar así una crisis social y política que ha dejado 66 muertos y cientos de detenidos. Comenzamos con nuevas tensiones diplomáticas entre Washington y Pekín después de que fuera detectado un supuesto globo espía chino sobrevolando a los Estados Unidos. El incidente llevó al secretario del Estado, Antony Blinken, a suspender una visita a China. Y el globo fue detectado sobre el estado de Montana, donde se encuentran unos 150 depósitos con misiles balísticos intercontinentales. El Pentágono describió el objeto volador como un globo destinado a la recopilación de información. En una conferencia de prensa, Antony Blinken calificaba este viernes de irresponsable la presencia del globo y aseguró que es una clara violación de la soberanía de los Estados Unidos. China aseguró en tanto que el globo opera con fines civiles y lamentó que haya entrado en el espacio aéreo de los Estados Unidos. Cuando un vecino de Montana avistó este objeto sobrevolando su ciudad durante más de 30 minutos, no sabía de qué se trataba. Estaba en el trabajo a punto de acabar la jornada. Pocos minutos antes había visto algunas informaciones sobre restricciones en el espacio aéreo en Billings y esas noticias me resultaron un poco sospechosas. Estaba mirando por la ventana como hago habitualmente y entonces lo vi por el rabillo del ojo. Según funcionarios de defensa estadounidenses, un globo chino de vigilancia lleva días sobrevolando el país, incluidas instalaciones militares estratégicas. Pero optaron por no derribarlo al considerar que no representaba un peligro y por los daños que podía provocar su caída. Debido al incidente, el secretario de Estado Antony Blinken decidió cancelar su visita a China prevista para el fin de semana. En respuesta al incidente, Pekín pidió no especular. China es un país responsable que respeta las leyes internacionales. No tenemos intención de violar el territorio y el espacio aéreo de ningún país soberano. Sobre el globo, estamos investigando la situación y espero que ambas partes puedan gestionarla con serenidad y prudencia. Mientras, Canadá informó que también está siguiendo el globo e investigando un posible segundo incidente. Carolina Chimoy con más detalles desde este incidente en Washington. Carolina, saludos. ¿Y qué más dijo el Pentágono sobre el supuesto globo espía chino? Bueno, Jenny, el Pentágono ya confirmó ayer jueves que se trata de un aparato de vigilancia a gran altitud y dijeron estar seguros que era un aparato, una aeronave de China y que además se estaba utilizando con fines militares. Por lo contrario, China ha dicho que esta aeronave civil se usa solamente para fines meteorológicos. China rechazó hoy día viernes, es decir, un día después de las declaraciones del Pentágono, que se tratase de un globo espía, como le están llamando acá en los medios, y que este globo solamente tiene fines científicos y que se desvió de su ruta de una manera no planificada. Además, las autoridades chinas también pidieron disculpas por ello, pero el Pentágono continúa con la declaración de estar seguros que este globo es chino y que tiene fines militares. ¿Y cuál era la agenda de Antony Blinken en este viaje que acaba de cancelar a China? Bueno, como sabes, Jenny, entre Estados Unidos y China ya hace bastante tiempo hay muchos temas de fricción entre ambos países. Uno de ellos es precisamente el tema seguridad, pero también está el tema económico, el tema del COVID-19, el tema de Taiwán, es decir, temas geopolíticos también. Y por eso es especialmente irónico que un tema de seguridad sea una noticia de seguridad, sea precisamente la noticia que ha llevado al secretario de Estado Blinken a cancelar su viaje a China.
China. Sin embargo, el Departamento de Estado ha dejado claro que este viaje no está completamente cancelado, que ellos no cierran por completo la ruta del diálogo con China y que en algún momento se retomará, en un momento quizás más adecuado, donde las conversaciones puedan ser constructivas y que este no sería el momento correcto para ello. Carolina Chimoy, muchas gracias, allá en Washington. Y nos quedamos en Estados Unidos, aunque con un tema muy distinto. Rosa Casals, mi colega de Economía, bienvenida. ¿Qué tal, Jenny? Con buenas noticias en la economía. Y es que el mercado de trabajo en Estados Unidos ha arrojado un dato inesperadamente positivo a pesar de los despidos anunciados recientemente en el sector de las empresas tecnológicas. La principal economía del mundo informó de la creación de 517.000 nuevos puestos de trabajo en enero, rompiendo así una tendencia de 5 meses consecutivos de caída. La tasa de desempleo bajó al 3,4%. Los nuevos trabajos fueron generados en diversos sectores liderados por la hostelería y el turismo, pero también influidos por áreas como servicios profesionales y de salud. El dato se conoce apenas días después de que la Reserva Federal anunciara nuevas restricciones en su política monetaria. El presidente Joe Biden se congratuló por el éxito de su gobierno en la lucha contra el desempleo. Hemos creado 12 millones de puestos de trabajo desde que asumí el cargo. Esos son más empleos en 2 años que en cualquier otro mandato presidencial durante el mismo periodo. Son los 2 años de mayor crecimiento laboral de la historia. El crecimiento de empleo supera las expectativas en el primer mes del año. Ana Nieto, en Nueva York. Muy buenas tardes. ¿Cuáles son los detalles de la situación del empleo? Pues 517.000 empleos netos creados, un 3,4%, la tasa de desempleo 4,5% en el caso de los latinos y 100% de sorpresa. Nadie se esperaba que se creara tanto empleo, no más de 187.000 nuevos puestos de trabajo, y la realidad ha sido muy distinta cuando se vienen de meses de lenta desaceleración y sobre todo de una batería de despidos en la industria tecnológica que están llegando incluso poco a poco a otros sectores. Pero la realidad es que incluso sectores que son sensibles a la subida de tasas de interés, como es el de la construcción, han añadido empleo, 25.000 nuevos empleos en la construcción. Los datos del Departamento de Trabajo también indican que todavía no se ha llegado al empleo que había antes de la pandemia en el sector de hoteles y restaurantes. Faltan 500.000 de empleos ahí, igual que faltan otro 500.000 en el empleo público. Eso significa que todavía hay mucho margen para que siga creciendo el empleo. Parece ser que los empresarios no quieren verse en la tesitura de tener que volver a recomponer sus plantillas, como ha pasado después de la pandemia, y que prefieren eso, mantener las plantillas, a tener que despedir cuando la desaceleración todavía no se está manifestando del todo. Además, es mucho más fácil contratar cuando los salarios no están creciendo tan rápido ya. El interanual del año, el porcentaje interanual del año es del 4,4% en enero, era del 4,8% en diciembre y ha llegado a ser del 5%. Ana, hace unos días Jerome Powell explicaba que el mercado laboral debe enfriarse para reducir la inflación y anticipó más subidas de tasas. ¿Cómo cuadra todo esto? Cuadra mal, tiene que ser un gran dolor de cabeza para la autoridad monetaria ver cómo la creación de empleo continúa y, de hecho, como dices, el presidente de la Reserva Federal dijo que se necesitaba un largo periodo de creación de empleo por debajo de la tendencia y unas condiciones laborales un poquito más bajas. Sin embargo, si estamos viendo los datos, en el año pasado, en el año 2022, se crearon una media de 401.000 puestos de trabajo cada mes. A esto se le unen los 517.000 de este año. Y la inflación llegó a su pico en junio, es decir, que con la creación de empleo todavía ha bajado la inflación. Es cierto que se han recuperado las cadenas de proveedores y es cierto que se ha estabilizado el precio del petróleo. También es cierto que la inflación del sector servicios todavía es alta, pero la realidad es que el consumo se está retrayendo, no obstante, y que a lo mejor la teoría de Jay Powell necesita algún matiz. Muchísimas gracias por todos estos detalles, Ana.
Colombia cerró 2022 con una inflación del 13,12%, la más alta en 2 décadas, pero en alimentos y bebidas no alcohólicas la tasa se duplicó. Las familias de bajos ingresos tienen dificultades para alimentar a sus hijos. Bogotá es la ciudad con más casos de desnutrición infantil, según el Instituto Nacional de Salud. La ciudad lleva años luchando con esta problemática, apoyándose en los colegios y comedores comunitarios. Mantener la alimentación de sus hijos es un reto que Wendy Trujillo enfrenta a diario. El aumento del precio de los alimentos afecta las finanzas de su hogar y pone en peligro la salud de sus hijos, un varón y 2 gemelas. El mercado con lo caro que está no alcanza un mes. Mire que ya llegó la quincena, ya la comida ya se acabó. Ya hay que esperar ahora que paguen el 30. Nuevamente la quincena para volver a comprar la comida. El salario del esposo de Wendy es el único ingreso del hogar y no alcanza. Para comprar algo de mercado pidieron un préstamo. Les preocupa la salud de las niñas. Ella cuando nació pesó 2.500 gramos y ella es la más pequeña. Entonces por la estatura que ella tiene está bien de peso, pero para los meses que tiene debería de tener un poquito más de peso y un poquito más de estatura. Una de las alternativas que ofrece la ciudad para combatir la desnutrición infantil es la atención que reciben los niños en los jardines infantiles. Más de 470.000 personas están en inseguridad alimentaria severa, de acuerdo con la escala de inseguridad alimentaria latinoamericana de la Organización Latinoamericana para la Salud. Eso implica un reto gigantesco para la ciudad, no solamente en la atención de la inseguridad alimentaria de los adultos, sino sobre todo en la atención alimentaria de los niños y niñas que hoy se encuentran en esta situación. Otra alternativa son los comedores comunitarios, ubicados en los barrios más humildes de la ciudad. Acá los niños pueden comer alimentos variados, que sus padres difícilmente pueden costear. Digamos que tenemos más o menos entre niños entre los 4 y los 18 años, más o menos tenemos 180 niños. De esos 180 niños, más o menos la mitad, estaríamos hablando de unos 90 niños, presentan bajo peso. Pero que lo que le comento, digamos que el proceso del comedor hace que eso mejore. El comedor es atendido por 4 cocineras que preparan más de 300 almuerzos al día. María Claret trabaja acá hace años y da fe del cambio que viven los niños beneficiados por el comedor. Cuando va pasando el tiempo uno va viendo el cambio de los niños en la carita, en el ánimo, porque hay niños que llegan todos no, es que no hemos desayunado, solo vamos a comer el almuerzo y nos vamos al colegio. Y ya al pasando el tiempo, entonces uno ve el cambio en los niños. Uno que despacha ve el cambio, sí señor. Wendy, mientras tanto, vuelve al jardín en busca de cupo para su hijo. Para la familia es urgente, por la educación, pero sobre todo para garantizar las comidas de los niños. Tenemos más temas, Jenny. Más noticias complejas, Rosa. Los líderes de la Unión Europea no han llegado a otorgar a Ucrania una vía rápida para ser miembro del bloque. En la primera cumbre entre líderes de la Unión Europea y Ucrania, en Kiev, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, repitió su llamado a acelerar este proceso y dijo que Ucrania merecía comenzar las negociaciones para unirse al bloque este mismo año. Los funcionarios europeos se comprometieron a brindar un apoyo duradero a Ucrania, pero dijeron que no habrá atajos para ser miembro del bloque comunitario. En pleno invierno en Kiev, una serie de anuncios hicieron de esta una cumbre histórica. Para los líderes de la Unión Europea fue además una buena oportunidad para estrechar lazos con Ucrania. El futuro de Ucrania está dentro de la Unión Europea. Ustedes, los ucranianos, han elegido la libertad, la democracia y el imperio de la ley. Y nosotros, en la Unión Europea, también hemos tomado una decisión muy clara. Su futuro está con nosotros, en nuestra Unión Europea común. Pero pese al intento de Volodymyr Zelensky de acelerar el proceso de adhesión de Ucrania al bloque europeo, ese futuro aún parece lejano, a pesar de las sonrisas y las promesas.
No hay plazos establecidos, pero sí objetivos que cumplir. Reformas, por ejemplo, para que como país candidato puedan llegar en una mejor situación a las negociaciones y a la adhesión como tal. Las partes hablaron también de la guerra y de la promesa de que habrá nuevas sanciones contra Moscú dirigidas contra los sectores comercial y tecnológico. Pero Zelensky pide más ayuda inmediata en el envío de armas para frenar una eventual ofensiva rusa en las próximas semanas. Mientras más armas de largo alcance tengamos y cuanto mejor equipada esté nuestra artillería, mientras más pronto entren en acción los modernos tanques occidentales y cuanto más fuerte sea nuestra defensa aérea, más pronto acabará la agresión rusa y habrá más garantías para la protección de la seguridad y la libertad de Europa. Más allá de nuevas sanciones, también se anunció más ayuda humanitaria para Ucrania. Por ejemplo, 25 millones de euros para un programa de desminado considerado decisivo para la reconstrucción de Ucrania. Y a Kiev llegó más ayuda directa. Millones de bombillas de bajo consumo para ayudar a los ciudadanos a reducir su consumo y aliviar la carga sobre la golpeada red eléctrica ucraniana. Y tenemos a la periodista María García Sornosa con más detalles en Bruselas. María, ¿y en qué pie quedan entonces la adhesión de Ucrania a la Unión Europea? El bloque comunitario aparentemente se resiste a la presión de Kiev y enfría de alguna manera el calendario para avanzar en el proceso de adhesión. ¿Es correcta esa lectura? Sí, Jenny, así es. La de hoy en Kiev ha sido, sin duda cabe, una cumbre histórica. Es la primera vez que los europeos celebran una cita de este tipo en un país con guerra activa. De hecho, las alarmas antiaéreas han sonado hasta en 2 ocasiones, obligando a los líderes a esconderse en el refugio. El tema central clave ha sido esa adhesión de Ucrania. Los ucranianos tienen muy claro su calendario. Quieren formar parte de la Unión Europea en 2 años y abrir negociaciones de adhesión este mismo 2023. Pero Bruselas enfría estas expectativas, pone el freno y de momento no fija ningún cronograma. ¿Qué va a pasar ahora? La Comisión Europea presentará en octubre un informe sobre el estado de los países candidatos, no solo de Ucrania, sino también de los países balcánicos, y en función a eso puede crear una recomendación para abrir estas negociaciones de adhesión. Pero es un paso que debe tomarse por unanimidad en el Consejo Europeo y hay muchas divisiones entre las capitales. Por ejemplo, se oponen, son bastante reacias Alemania, Países Bajos o Francia. En general, el proceso de adhesión es muy complejo y para que se hagan una idea, un dato, Macedonia del Norte tardó hasta 17 años en abrir estas negociaciones para formar parte de la Unión Europea. Y en el telón de fondo, ¿esta situación ha tenido acaso que ver el reciente escándalo de corrupción entre funcionarios ucranianos? Sí, los altos problemas de corrupción del país son una de las grandes preocupaciones de Bruselas, pero no solo. La sensación compartida en la mayoría de países europeos es que Ucrania no está suficientemente fuerte, sus instituciones no son lo suficientemente democráticas o sólidas para formar parte del bloque comunitario. Tampoco hay que olvidar que se trata de un país inmerso en una guerra que no se sabe cuándo va a concluir y que además cuenta con una parte ocupada por una potencia como Rusia. Todo ello generaría muchas preocupaciones en Bruselas si Ucrania formase parte de la Unión Europea, pero grosso modo en esta situación de volatilidad global hay muy poco apetito por parte de todas las capitales europeas para agrandar la familia europea, y esto también se aplica a Ucrania, como hemos visto hoy, que parece que no tendrá una vía express como anhela hacia el bloque comunitario. Muy interesante, María García Sornosa, muchas gracias en Bruselas. El Congreso peruano rechazó por tercera vez adelantar las elecciones a 2023 para atajar así una crisis que ya ha dejado 66 muertos. El proyecto de ley presentado por el Partido Perú Libre recibió 48 votos a favor, muy lejos de los 87 necesarios para salir adelante. La iniciativa legislativa incluía también un referéndum para la convocatoria de una asamblea constituyente. El otro gran reclamo de las protestas antigubernamentales, los manifestantes exigen además la dimisión de la presidenta, quien ha reiterado que no piensa ceder. La crisis se desató en diciembre con la destitución del expresidente Pedro Castillo tras un intento de autogolpe. Y más temprano, el periodista Martin Ripple explicaba cómo el choque de poderes entre el Ejecutivo y el Congreso peruanos impide consensuar el adelanto de las elecciones que exigen los manifestantes para este año. Escuchemos. Bueno, conforme pasan los días, antes de consensuar protestas, parecen ir apareciendo nuevas, ¿no? Por ejemplo, hay una iniciativa que propone considerar
a las próximas elecciones como complementarias, es decir, que el presidente que asuma solo se quede en el cargo hasta el 2026, que es el tiempo en el que Pedro Castillo hubiera dejado la presidencia de no haber dado un golpe de Estado. Otros consideran que debería haber reelección parlamentaria, lo cual es absolutamente impopular entre los ciudadanos. ¿Y acaso lo que está en el fondo de esta discusión es que en realidad, con esta falta de acuerdos, los congresistas parecen querer quedarse todos hasta el 2026, a pesar de que el Parlamento es la institución más desprestigiada del Estado, mucho más incluso que la presidencia de la República? Probablemente los congresistas están confiando en que la protesta ciudadana amaine y que sus reclamos pierdan fuerza y que por tanto ellos puedan prolongar su estadía en el legislativo. Tú me preguntas cómo salir de este punto muerto en el que nos encontramos. Bueno, ante la falta de consenso en el Parlamento parece que la única alternativa viable es la renuncia de Dina Boluarte, porque si la presidenta de la República renuncia, por constitución, asume el presidente del Congreso la presidencia del país y debe de convocar obligatoriamente elecciones generales en el plazo inmediato. Sin embargo, ya Dina Boluarte ha señalado que no va a renunciar, ha remitido al Congreso de la República un proyecto de urgencia que hoy día el ministro de Justicia va a sustentar para que las elecciones generales se adelanten a octubre de este año y que asuman las nuevas autoridades, es decir, presidente y congresistas, a diciembre de este año. Pero en la práctica esto ya el Congreso lo debatió y ya lo rechazó. Entonces no se prevé, al menos en el corto plazo, que el proyecto de urgencia del Ejecutivo pase y por tanto estaremos prolongando esta situación. Cambiamos de asunto. Los ecuatorianos eligen este domingo a 23 prefectos y cientos de alcaldes, concejales y vocales. También van a sufragar a favor o en contra de las 8 preguntas sobre cambios al Estado que plantea el referéndum propuesto por el gobierno de Guillermo Lasso. El presidente ha sufrido un fuerte desgaste y también se espera que se configure un nuevo mapa político en el Ecuador. Las encuestas dan ganador al sí en el referéndum, pero el correísmo podría convertirse de nuevo en la primera fuerza política del país en las elecciones seccionales. Las elecciones de medio término en Ecuador se dan en un ambiente de preocupación por la ola de violencia e inseguridad y las acusaciones contra algunos candidatos de recibir financiación del narcotráfico. Siempre cuando están en elecciones dan la mano, regalan fundas, regalan camisetas, regalan gorras, pero el rato que ya ellos están en los cargos públicos no se acuerdan del pueblo. Creo que estamos esperando que la democracia fluya, sobre todo en nuestro país, ya que en vista de los últimos tiempos todo se ha venido degradando, sobre todo en la política nacional. Y de las elecciones pues esperamos en lo personal que ojalá triunfe el no, porque es una consulta bastante mañosa. Las denuncias de una supuesta trama de corrupción en las empresas públicas salpican al gobierno de Guillermo Lasso y profundizan el cansancio con la política. Para recuperar la confianza, el presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, Gustavo Vallejo, propone un acuerdo suprapartidario anticorrupción. Financiamiento de campañas con dinero sucios se está convirtiendo en una constante. Hay que combatir desde las organizaciones políticas, desde el Estado y desde la sociedad en su conjunto. Decía hace un momento que lamentablemente está permeado la sociedad misma por la presencia del crimen organizado, jueces que dictan sentencias que riñen con la ley y por lo tanto es un problema que desde la globalidad debe enfrentar la sociedad en su conjunto en la conformación, diría yo, de un gran acuerdo nacional que intente hacer frente a estos males. Además de designar a cientos de cargos locales, los ecuatorianos votan en un referéndum con 8 preguntas. Una de ellas propone que la Asamblea elija a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Pero el referéndum podría ser además un barómetro de aceptación o rechazo al gobierno, advierte el analista Jorge Peñafiel. Hay la oportunidad para las dos partes en este momento. Yo he visto que el sí ha venido debilitándose ligeramente desde el inicio de la propuesta de consulta popular en el mes de octubre y actualmente la tenemos un poco más debilitada y consolidada en alrededor del 55-58% según estimaciones de encuestadoras serias. Y el no, en cambio, de alguna manera ha venido consolidándose hacia el alza, ¿no? Es un punto de inflexión política porque no por el gobierno nacional necesariamente, sino por todos los actores que están alrededor que no son del gobierno, pero que están alrededor de la consulta popular, ¿no? Y asimismo,
el cambio político que se viene en las seccionales, ¿no? Porque la estrategia de la oposición al gobierno de Lasso es básicamente retomar las candidaturas y los cargos a nivel seccional. El referéndum plantea reducir el número de asambleístas y extraditar a narcotraficantes, dos propuestas que conectan con las demandas de la ciudadanía en un país que vivió en 2022 su año más violento. Ponga atención a lo siguiente, porque en el centro sur de Chile al menos 5 personas han muerto en medio de violentos incendios forestales que llevaron al gobierno a declarar el estado de catástrofe y alerta roja en toda la región del Ñuble. En estos momentos, ahora mismo, hay 178 incendios forestales activos, de los cuales más de un centenar estarían ya controlados, según las autoridades. Chile está sumido en una ola de calor con temperaturas de más de 40 grados. Pero el presidente Gabriel Boric anunciaba que hay indicios de que algunos de los incendios fueron provocados por quemas no autorizadas. Se trasladó a la zona. Vamos ahora a revisar otras noticias importantes de este día. En Irán ha sido liberado bajo fianza el conocido cineasta Jafar Panahi. Había sido detenido en julio del año 2022 tras protestar por la detención de otros 2 cineastas que exigían al gobierno poner fin a la represión. Esta semana había iniciado una huelga de hambre contra lo que calificó como un comportamiento ilegal e inhumano del aparato judicial. Las autoridades italianas confirmaron la muerte de 12 migrantes que intentaban cruzar el Mediterráneo. Otras 42 personas fueron trasladadas con vida a la isla italiana de Lampedusa. Habían zarpado de Túnez el sábado pasado. Cerca de 5.000 migrantes han llegado a Italia desde inicios de este año. El Papa Francisco pidió este viernes un nuevo impulso para la paz durante su visita en Sudán del Sur. Pese a que la guerra civil terminó en 2018, la violencia entre comunidades sigue asolando al país africano. Sudán del Sur es la segunda parada del pontífice en el continente, luego de su visita a República Democrática del Congo. El legendario diseñador de origen español, Paco Rabanne, murió a los 88 años en su residencia en Francia. El creador vasco alcanzó la fama mundial con sus prendas futuristas hechas con materiales inusuales como el metal o el plástico. Además, fundó una conocida línea de perfumes. Rabanne se interesó por el mundo de la moda desde muy pequeño, ya que su madre era la costurera jefa de la otra gran marca, Cristóbal Balenciaga. En un comunicado, la casa afirmó que Rabanne será recordado como una de las figuras fundamentales de la moda del siglo XX. Y así nos despedimos. Muchas gracias por su atención. Somos Deutsche Welle y yo, Jenny Pérez, aquí en Berlín para ustedes. Hasta pronto.